Bueno, después van a ver que cuando uno ya se acostumbra a hacer el diagrama de las diagonales, como que se hace mucho más sencillito, ¿sí? Pero sí, siempre se utiliza este. Y otra cosa que les voy diciendo ya, para que sepan, es que, digamos, operativamente el diagrama el diagrama este, o sea, hacer una configuración electrónica, es algo muy sencillo. Operativamente no tiene grandes dificultades, ¿sí? No, para nada, no tiene dificultades, pero para nada. Es más, lo importante de hacer una configuración electrónica es en todo caso terminar de hacerla e interpretarla. Esto les quería contar, ustedes que van a ser futuros docentes y yo que soy docente, eh, cuando se da configuración electrónica, por lo menos hablo eh, desde mi mirada como alumna en algún momento, ¿no? Digamos, desde esa perspectiva hablo. A mí siempre me enseñaron a hacer esto, pero yo lo hacía como si fuese un cálculo matemático, como que nunca entendí qué es lo que estaba haciendo, nunca, jamás. O sea, de chica, ¿no? De adolescente, poner. Y la verdad es que fue un error, porque lo interesante de la configuración electrónica es qué es lo que nos dice la configuración electrónica. Si lo hacemos como algo matemático, no tiene sentido, ¿sí? Eso es en algún punto lo que yo les quiero transmitir a ustedes. Quiero transmitirles que ustedes tengan criterio para explicar esto. Es decir, que tengan el criterio por lo menos, o sea, ustedes van a adquirir, por supuesto, un criterio personal, pero fíjense que yo no se los explico de una manera vacía. Les digo, bueno, la configuración electrónica se hace así, ¿está bien? Porque para eso los mando a que lo lean de un libro y ya fue. ¿Sí? No, no tiene ningún sentido. Pero sí tiene sentido entender todo lo que uno está haciendo cuando hace la configuración electrónica. ¿Qué es lo que yo estoy describiendo del potasio? ¿Sí? Esto es como una crítica acérrima que yo tengo a cómo se explica la química escolar. ¿Sí? No, no puede ser que la configuración electrónica sea un cálculo matemático. Nosotros utilizamos la matemática para interpretar las cuestiones químicas y físicas. Nosotros no hacemos matemática, nosotros utilizamos la matemática para algo. Si nosotros no interpretamos esa matemática, queda como algo vacío, ¿sí? O como algo solamente matemático, que está bien para la matemática, pero para nosotros no, digamos, ¿sí? Recuerden siempre eso, que bueno, que a nosotros nos ayuda la matemática, es una herramienta, pero bueno, después hay que saber interpretarlo, ¿no? Es como una crítica que yo tengo ante este tipo de conocimientos que después hacen que la gente odie la química. Porque ¿por qué la odian a la química? Y sí, porque no tiene sentido. Si a mí me explican esto, a mí me dicen, bueno, toma el diagrama de las diagonales y llenámelo con la cantidad de electrones que yo te pongo. Punto. Pero eso no tiene ningún sentido. Yo también lo detesto a eso. Es ridículo, es aburrido, es repetitivo, ¿no? Como que, claro, tal cual, Daniela, como que no, no sé, me lo imagino vacío, me lo imagino, ¿no? Como aburrido sobre todo, qué sé yo. Ahora, si vos me explicás qué es un orbital, qué implica un orbital, ¿no? Porque ¿qué implica esto? Implica que el electrón está ahí, es un espacio virtual, esto tiene que ver con un paradigma, tiene que ver con una nueva forma de concebir la ciencia, y si vos me explicás todo eso, yo te digo, ah, bueno, listo, entonces la configuración electrónica tiene un montón de cosas copadas, ¿sí? O sea, esto es lo que yo quiero que ustedes en algún punto rescaten, ¿sí? Me dijo hace tantos años atrás, terminé en el 2002, me dijo así, como lo decís, nada de explicación. La primera vez que una profe me lo explica así. Bueno, qué bueno, me alegro un montón entonces. Sí, esto es lo que yo rescato bueno, igual física supongo que debe ser lo mismo. Yo, por supuesto que soy de química, pero supongo que debe ser lo mismo, ¿no? Como esos conocimientos como tan ligados a la matemática, los enseñan matemáticamente y les falta como todo el sentido que viene detrás y es como que, ay, queda tan inerte eso, tan feo, que después es toda esa gente que dice, yo detesto la química, detesto la ciencia, detesto, ¿no? Porque lo ven como algo más ligado, nada, a la abstracción de la matemática, que es pura abstracción, la matemática es pura abstracción, total, absoluta, nada más, ¿sí?
Claro, exactamente. Y esto, bueno, lo que yo les estoy mostrando de la configuración electrónica, nosotros vamos a ver una puntita, porque después nos va a servir un montón. Nos va a servir mucho más la configuración electrónica. Nosotros ahora vamos a describir así por encima qué es lo que nos dice esto, pero esto después nos va a servir un montón más. Nos da como un pie para. ¿Sí? Bueno, después de despotricar contra la ciencia escolar, sigamos. Yo entendí la explicación. En el colegio no se explica, es muy metódico. Claro, sí, tal cual. Exacto. Sí, sí, exactamente. Somos rehenes del tiempo y bueno, y cosas que se hacen mal, pero bueno, nada, no me gusta ser pesimista. No me gusta transmitirles cosas feas de la ciencia escolar. Me gusta transmitirles todo lo mejor y alguna que otra crítica como para abrir un poco la cabeza. Pero no me gusta, no soy de esas personas que les van a decir que está todo mal, que está todo mal hecho, que habría que hacerlo de otro modo, que no saben nada. No, para nada, para nada, para nada, para nada. Yo creo que la ciencia escolar tiene sus cosas copadas y sus cosas que no están tan claras, digamos, pero siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, siempre, 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 siempre. No se puede ver la vida desde un lugar negativo, porque si no todo es negativo, ¿sí? Siempre faltan 5 para el peso, si no. Y siempre hay que ver todo lo que se tiene, no todo lo que falta, ¿sí? Bueno, bien, nada. Acá tenemos entonces, se las volví a hacer, la configuración electrónica del potasio, para que vean básicamente esto. El potasio tiene 19 electrones, esos electrones están distribuidos en estos orbitales que ven acá, ¿sí? Es decir, tiene 1, 2, 3, 4 perdón, 4 orbitales esféricos con distinto nivel de energía. Ven que uno tiene un nivel de energía 1, este tiene un nivel de energía 2, 3 y 4. ¿Sí? Estamos como describiendo. ¿Sí? Después tengo un orbital P y otro orbital P, los dos con diferente nivel de energía también, ¿sí? Completos, ven que ambos tienen 6 electrones cada uno. Bien, y como decía su compañera, conocer la configuración electrónica después nos va a permitir saber cuántos electrones va a poner en juego, por ejemplo, el potasio, ¿sí? Cuando haga una unión química con algún otro elemento. Eso es un dato copadísimo que nos da la configuración electrónica. Por ahora lo vamos a dejar acá, ¿sí? Porque no quiero ahondar más, ¿de acuerdo? Entonces, les quería mostrar que este Power yo lo hice el año pasado, creo, y está mal. Porque saqué esta foto, la saqué de internet, yo todo lo saco de internet, ¿no? Saco fotitos de internet bonitas, lindas, y esta está como el traste. Miren la configuración electrónica. Es lo que decía, lo que preguntaba el compañero antes que terminara la otra grabación. Miren, yo siempre me tengo que parar para hacer el diagrama de las diagonales, siempre me paro acá y voy hacia abajo. Después me paro acá y voy hacia abajo. Después me paro acá y voy hacia abajo y así. Entonces, si yo me paro acá y voy hacia abajo, hago 3p6 y después hago 4s2. No 3p6 y después 3d10. ¿Se entiende? O sea, hago primero este, voy hacia abajo, sigo con este. Y después recién del 4s2 es que me voy a ir al 3d10. ¿Sí? Y no voy a saltar no voy a saltar de 3p6 a 3d10 de una. ¿De acuerdo? Esto es lo interesante del diagrama de las diagonales. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Claro, siempre genial, perfecto. O sea, operativamente hacer una configuración electrónica es sencillo, ¿sí? Esto es muy sencillo hacer una configuración. La primera vez que la hagan van a durar un montón, pero después cuando hacen 2, 3 y ya se dan cuenta que las hicieron bien, es una pavada, ¿sí? Lo interesante es ver qué es lo que nos dice la configuración electrónica. Eso es lo lindo, ¿sí? Bien, sigamos. Por eso que les decía que esta configuración electrónica está mal, ¿sí? Así que esto está mal, acá, que no es un 3 de 10 acá, sino que era un 4 S1. Después yo les voy este power se los voy a volver a subir corregido. Me olvidé, cuando les subí el power, me olvidé que se los tenía que corregir. Porque este error lo vi ayer con los chicos de primero o tercera. Este está mal y este Profe, también, sí.
Una consulta, 19 electrones tiene el potasio en su dimensión atómica. ¿Qué sería dimensión atómica? Eh, sería un átomo, ¿no? Claro, o sea, tiene 19 electrones, ¿sí? El potasio tiene 19 electrones. Ponele, en el átomo neutro. En el átomo neutro de potasio hay 19 electrones. ¿Eso es lo que me querías decir? Ah, sí, sí. Perfecto. Dale, gracias por... No, no. Acá, fíjense que en el níquel, no hicimos la configuración del níquel, pero fíjense que pasó del 3p6 al 3d10. Y miren que nosotros habíamos visto, me voy a ir para atrás, que del 3p6 no se podía pasar al 3d10, sino que del 3p6 había que pasar al 4s2. ¿Sí? Entonces, este también está mal. ¿Sí? Este está mal. Después se los corrijo igual, ¿eh? Se los muestro ahora porque es una aberración absoluta este power. No me di cuenta, sinceramente yo lo mostré un montón de veces encima, o sea, pero no me di cuenta. Bien, acá esto es así. Después se los paso bien, ¿sí? No se preocupen. Así. 4S2 completo y después viene el 3D10, el 3D8. Bueno, ¿por qué es que esto está tan mal? Porque ayer, cuando me di cuenta que esto estaba muy mal, es como que dije, wow, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué? Porque miren esto. Les voy a, digamos, a mostrar algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero se los voy a solamente mostrar para que vean lo aberrante de este error. Que la configuración electrónica de un elemento termine en D, o termine en S, o termine en P, o termine en F, me dice un montón de cosas acerca de ese elemento, ¿sí? Es decir, un elemento cuya configuración electrónica termina en D tiene unas características muy importantes. Básicamente es un elemento de transición, ¿sí? No importa, no tienen por qué saberlo, ¿sí? Es como un bloque dentro de la tabla periódica. Entonces a mí me dice un montón de cosas que una configuración electrónica termine en 3 de 1, ¿sí? No importa, no la sabemos por ahora, pero me dice un montón. Entonces, Ah, jamás, porque la configuración electrónica te da el grupo y el periodo, ¿no? también, sí, o sea, varias cosas. Te da grupo y periodo, te dice cuántos electrones va a poner en juego en una unión, te dice la posición en la tabla, te dice un montón de cosas la configuración. Cuando uno mira que termina una configuración en 3 de 1, ¿sí? Nunca, jamás uno podría decir que el potasio termina su configuración electrónica en un orbital D. Jamás. Eso es un error gravísimo, ¿sí? No, Perdón, ¿qué? porque es un metal alcalino, dijo Claro, usted recién. exacto, Si sí, no, si termina en D, es de transición. exactamente, exactamente, sí. Los que no están cazando esto, no importa, porque no tienen por qué cazarlo por ahora, ¿eh? ¿Sí? Se los cuento nada más. Bueno, acá Adriana sabía eh, que el potasio es un elemento que nunca puede terminar en D, ¿sí? Básicamente, para que vean qué mal que estaba esto y cómo yo me enloquecí cuando vi que lo había dejado así tan mal. Dije, wow, no puedo creer. Pero bueno, sí, pasó. ¿Está bien? Después yo se los voy a mandar bien, ¿sí? Eso, nada más. El oxígeno y el neón sí están correctos, ¿sí? Así que esos déjenlos tranquilitos. Bien, entonces, fíjense cómo el numerito que acompaña al orbital se va a llamar entonces nivel de energía, que recién lo hablamos. El S, P, D o F es lo que llamamos el orbital o subnivel de energía, también se llama, ¿sí? Yo prefiero llamarlo orbital, me gusta más porque da idea de la forma, da idea de otras cosas. Y acá tenemos la cantidad de electrones que va a haber en ese orbital. ¿Sí? Básicamente lo que hicimos recién. Configuración electrónica es una pavada, lo más difícil, ponele, es interpretar qué es lo que pasa cuando uno termina de hacer la configuración y va a ver qué es lo que escribió. ¿Sí? Bien, sigamos.
Tengo que borrar todo esto, ¿no? Bueno, y acá terminamos con esto. Dije sigamos porque vamos a ir a otro power. Bueno, acá esto es cuando Homero iba a hacer la voz de Pucci. No sé si se acuerdan. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto que vimos antes de empezar con el otro power? ¿Algo que haya quedado acá en el tintero? ¿Está todo bien por ahora? Profe, ¿y los orbitales D y F, cómo se llamaría? O sea, ¿qué forma tienen? Los orbitales D y F tienen una forma, o sea, el orbital D tiene una, son como muchos de estos pétalos que yo te hablo, ahora te lo voy a mostrar en el otro power, pero en muchas dimensiones, digamos, como hacia arriba, hacia abajo, como en las dimensiones, ¿viste los ejes X, Y y Z? ¿Entendés lo que te digo cuando te digo el eje Z? No. Mira, vos tenés, igual después podemos buscar una foto si querés, ¿eh? Es sencillito. Vos tenés, cuando haces un gráfico, vos tenés el eje Y, este sería el eje Y, este es el eje X, y Sí, el eje X. El eje Z es como que va hacia adelante o hacia atrás. ¿Se entiende? Lo que digo con el eje Z es raro de dibujar, digamos. Bien. O sea que bien es bien tridimensional, ¿no? Digamos, cuando algo tiene eje Y, eje X y eje Z es como bien tridimensional. Y cuando vos vayas a ver un orbital D, vas a ver que tiene, digamos, esto en todas las dimensiones. Es como una cosa así. Así, así. Acá está el núcleo, ¿no? Es Así, como que los pétalos van a cada punta del cubo, de un cubo. algo así, exacto, algo así, me encantó. Sí, exactamente, sí, sí. Después si querés lo Perfecto, vemos. gracias. Yo voy a Google y te busco un orbital D. A veces no lo hago, ¿sabes por qué? Porque va medio lento. Pero, a ver, vamos a probar. Porque a veces va lentito, ¿viste? Pero, a ver, vamos a buscarlo. Yo tengo mi temor con esto, pero bueno. A ver. Mira, ¿viste? Vamos a poner orbital D, para que lo vean. A ver. Imágenes. Acá está. El orbital D es todo esto. ¿Lo están viendo? Sí, 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 profe. profe. Perfecto. El orbital D es todo esto, mirá. ¿Ves? O sea, está dado en este eje, que sería como una especie de plano, está dado en el otro plano, está dado en este otro plano. Es decir, ¿ves que está en todos los planos? O sea, esto sería un plano, esto sería otro plano, esto sería otro plano, ¿sí? Y tiene como esta rosca acá muy bonita. Todo esto es el orbital D. O sea que yo voy a encontrar hasta 10 electrones en todas estas zonas. ¿Se entiende? Es como muy flashero igual, pero es esto. Esto es el orbital D. ¿Sí? Pero, mirá que se quiere comer algo. Ah, bueno, así que todo. Bueno, acabo de tirar una cosa súper asquerosa. No. Que me van a limpiar porque obviamente yo no lo voy a limpiar ahora. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, sigamos. A ver, vamos a salir de acá y vamos a ir al otro power, que es lo que quería, a lo que quería llegar. Bueno, vamos con estructura atómica entonces, como tal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a recuperar algunas cositas, ¿sí? Del power anterior, ¿sí? Algunas cositas para tratar de explicar cuál es la estructura atómica que nosotros conocemos y tratar de ver cuáles son las propiedades de los átomos en función de su estructura también, ¿no? Que eso es lo más importante. Bien, esto está todo asqueroso, así que lo vamos a tirar. Bien. Estructura del átomo. Bueno.
Dice aquí que el átomo es la unidad básica de un elemento. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije que todavía no estábamos en condiciones de hablar acerca de la diferencia entre átomo y elemento? Y todavía no estamos en condiciones. Seguimos sin estar en condiciones, ¿sí? Pero créanme que vamos por un buen camino. Yo no se los quiero decir ahora. De hecho, a los chicos de ayer, ¿sí? Que estuvimos dándole duro a este Power, no llegamos. O sea, se los dejé picando y les dije, bueno, la semana que viene es el momento. Así que a ustedes les digo lo mismo, ¿sí? Les voy a dejar picando cuando terminemos la clase una pregunta, pero digamos que por ahora no vamos a ver cuál es la diferencia. Por ahora, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber preliminarmente que el átomo es una unidad de un elemento, es decir, un elemento al parecer es algo más general que un átomo, ¿sí? Bueno, después lo vamos a ver. Se creía que era extremadamente pequeño e indivisible, sí, pequeño es, indivisible no es, perdón, es, se creía que no era, mejor dicho, ¿sí? Posteriormente se supo que tiene una estructura interna, obviamente, conformada por partículas subatómicas, ¿sí? Bien. Acá tenemos esto para nada, reflotar mínimamente lo que estábamos viendo antes. Fíjense la estructura, este modelo de átomo bien de Rutherford, ¿no? Bien clásico, bien newtoniano, que ya pierde rigor. Y ahora empezamos a hablar del átomo en función de este otro diagrama que tiene que ver con los orbitales, ¿sí? Con los niveles de energía, es decir, esto ya, ¿sí? Termina por morirse este diagrama y aparece este diagrama, ¿no? O este, como ustedes quieran. Bien, acá les pongo una foto para que ustedes recuerden la idea de tomar este diagrama, ¿sí? Por favor. Si ustedes ponen átomo en una búsqueda por Google, les va a aparecer esto, ¿sí? Que bueno, obviamente que se quedó en el tiempo con el modelo clásico, pero en realidad nuestro modelo va a ser este, ¿sí? Bien. Antes de ir a esto, yo les voy a aclarar algo que les aclaré, que no sé cómo llegamos a esto, pero no importa. No me acuerdo dónde se los aclaré a esto, creo que... A ver. Porque se los aclaré a ellos y me parece como súper copado que lo podamos aclarar con ustedes también. Nosotros al átomo nunca lo vimos directamente, sino que lo modelizamos a partir de un montón de experiencias, ¿no? Ahora, ¿por qué un átomo no se puede ver con un microscopio? Esa es la pregunta. Porque no hay forma de percibir mediante los ojos y necesitamos un instrumento capaz de verlo, porque también si nos referimos a la definición que nos dijo, que es la unidad de un elemento, yo puedo con mis ojos ver un elemento, pero no puedo percibir la unidad mínima que tendría ese elemento. Interpreto. ¿A qué llamas elemento? Elemento como, no sé, como un objeto, no elemento de la tabla, sino, bueno, por ejemplo, no sé, quiero ver Una materia. la composición, claro, exacto, sí, gracias. Bien, o sea que vos hablás como de un objeto, ponele, de un sistema, algo así. Claro, exacto. Bien, ahí me gustó más. Porque cuando hablas de elemento, como que me suena un elemento químico. Y digo, un Sí, sí, elemento. no, Está, bueno. no me supe expresar. Bien, entonces, según vos, no lo podemos ver con los ojos. Exacto. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra cuestión? ¿Por qué no se puede Porque ver? es energía, porque es energía y siempre está en movimiento. Bueno, tu teoría es una teoría, es una hipótesis que está dando vueltas mucho, esta cuestión de que el átomo en realidad es energía. De hecho, hay teorías que dicen que el electrón es solo energía y que no es masa. Es cierto lo que decís. Es una teoría, ¿eh? No está validada. En realidad las teorías que tienen que ver con el átomo eh, están todas ahí, ¿no? Están todas como complicadas. Bueno, es una teoría lo que vos decís, ¿sí? O sea, como por ahora
Y si yo te preguntara, ¿por qué no se puede ver con un microscopio particularmente? Porque no tenemos la capacidad de achicarnos tanto. Eh, a ver, no sé cuál es la medida que tiene, no sabría cómo decir cuál es la medida que tiene un átomo, pero con un microscopio se llega hasta un cierto punto y no más, ni siquiera con un electrónico. Bien, muy bien, bien. Muy bien. Me estoy riendo porque acá preguntaron algo. Acá en mi casa. Bien, muy bien lo que decís. El microscopio, ¿sí? Se llama microscopio porque ve hasta esta unidad, perdón, me estaba acomodando los anteojos. Ve hasta esta unidad, mira, hasta el micrómetro. Esto es hermoso porque me sale bastante bien, mirá. Ve hasta el micrómetro. El micrómetro es nada más y nada menos que esta cantidad de metros. 0,1, 2, oh, ya se me pifió todo. 3, 4, 5 y 1. ¿Sí? Es decir, un micrómetro es esta cantidad de metros. Nosotros cuando vemos algo al microscopio, lo que podemos ver es algo que esté en la escala de los micrómetros, ¿sí? ¿Y qué está en la escala de los micrómetros? Bueno, una bacteria o una célula, por ejemplo, podría ser. Alguna organela intracelular se puede ver con un poco de amor, ¿sí? Se puede ver como una parte un poco más oscura que sea, qué sé yo, que represente el núcleo, pero en realidad lo que nosotros podemos ver son estas entidades, ¿sí? Que son entidades que van en esta escala. Como decía recién Germán, vieron que Germán hablaba de esto, bueno, pero yo no sé hasta qué punto se puede ver en un microscopio y no sé qué tamaño tiene el átomo. Perfecto, él iba bien a la idea. La idea era esa, qué tamaño tiene el átomo y hasta qué tamaño puedo ver en un microscopio. ¿Sí? Bien, más pequeño que las micras o los micrómetros, como les gusta a ustedes, están los nanómetros, ¿sí? NM. Esto es terrible hacerlo con un lápiz en una computadora. El nanómetro es aún más pequeño, 1 por 10 a la menos 9 metros, o sea, así. Ustedes ya conmigo vieron un poco de notación. 4. Ay, ¿por qué me tiembla tanto? 5, 6, 7, 8, 1. Esto es un nanómetro, ¿sí? La nanotecnología se basa en sistemas de este tamaño. Miren esto, tremendo. La nanotecnología se basa en querer, qué sé yo, meter un medicamento, ¿sí? De este tamaño, ¿no? O sea, no un medicamento que sea una pastillita que ustedes ven, sino meterlo de un tamaño tal que pueda llegar de una manera extremadamente específica, por ejemplo, a un tumor. ¿Sí? Eso es la nanotecnología, básicamente, para que me entiendan. ¿Mm? Y otras cosas más, obvio, pero eso, por ejemplo, ¿sí? Y los átomos están en esta escala de tamaño, los Armstrong. ¿Sí? Esto es un Armstrong. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me pasé. 9 y un único. Esta es la escala de un átomo, ¿ven? O sea, el átomo está en una escala de más o menos 2 Armstrong, 3 Armstrong, ¿sí? 2,3 Armstrong, qué sé yo. Esto, fíjense. Miren el tamaño que tiene respecto a lo que es un metro. Y esto, por supuesto que no se ve con un microscopio normal, ¿sí? Con un microscopio de campo claro, que es el que ustedes conocen, que es el que ustedes se imaginan, ¿sí? Después tenemos otros tipos de microscopio que acá me estaban gritando, que ven más allá de las micras, que ven un poco más pequeño, ¿sí? Que ustedes por ahí los conocen, los microscopios electrónicos de barrido y estos, pueden ver un poquito más fino, un poquito más chiquito, ¿sí? Que pueden ver por ahí una organela o algunas cositas que hay dentro de una organela. Pero por supuesto que no podemos ver ni moléculas ni átomos que están en esta escala, la escala de los Armstrong, ¿sí? Eso seguro que no. ¿Hay formas de ver los átomos? Hay formas de ver el relieve de los átomos, por ejemplo, ¿sí? Con lo que se llama, por ejemplo, un microscopio de efecto túnel, ¿sí? ¿Les suena eso de microscopio de efecto túnel? ¿Saben qué es?
Opa, ¿tengo un chat acá? No. No. Ah, me había ilusionado, pensé que iban a decir obvio. Microscopio de efecto túnel es una flayada de los cuánticos, que lo que hace es, a ver, ustedes si tienen una superficie, un sistema, un sólido, que tiene una superficie, ustedes tienen un montón de átomos en la superficie de un sistema, ¿no? De, no sé, imagínense una chapita de un metal, qué sé yo, lo que sea. Entonces lo que hace el microscopio de efecto túnel es tirar como unos pulsos eléctricos, ¿sí? Imagínense que, no sé, imaginemos esto, ¿eh? Esta es la plaquita, ¿sí? Los átomos están acá arriba. Entonces, yo tengo átomos así, ¿no? O sea, tengo átomos. No sé cómo dibujarlos, como si fuesen montañitas, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy dibujando? Como medio flash, pero lo que hace el microscopio de efecto túnel es tirar un pulso eléctrico, entonces va como midiendo, ¿ven? Esto, por ejemplo, que llega hasta acá, después tira un pulso eléctrico y llega más abajo, tira otro pulso y llega más abajo, entonces va generando, digamos, con un software, o sea, con una computadora, ¿sí? Va generando una imagen donde se ve esto, se ve como una especie de montañita, ¿sí? Y no es que los átomos sean así montañitas, pero lo que va midiendo el aparato es esto, va midiendo que acá hay una cierta distancia, ponele, lo mide con un pulso eléctrico, pero acá hay una cierta distancia, acá hay otra, entonces va como generando un gráfico donde se ve como una montañita, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la imagen de un microscopio de efecto túnel, van a ver esto, van a ver como esta imagen. Pero igualmente no estaríamos viendo los átomos directamente, sino que lo que estamos haciendo es viendo, digamos, el relieve de un sistema formado por átomos. No estamos viendo átomos. ¿Está bien? Que eso quede claro. Pero bueno, por lo menos de esta manera se ve como de un modo un poco más fiel, digamos, ¿sí? Se acerca más. ¿Está bien? ¿Se entiende todo lo que dije? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Genial. Esto quería que les quedara claro porque no sé cómo llegamos ayer. No sé cómo llegamos ayer a esto, ¿sí? Pero quería que lo supieran, o sea, quería que supieran por qué con un microscopio no se ven ciertas cosas y bueno, tiene que ver con la escala que utiliza ese microscopio, que son los micrómetros o las micras, o como a ustedes les guste, ¿sí? Por eso se llama microscopio, ¿sí? Bien. Nada más. Quedó como medio descolocado porque no sé cómo llegamos a eso ayer. Vieron que vamos haciendo cosas y vamos llegando a cosas raras. Con ustedes llevo otras cosas, hablamos del gato de Schrödinger, con ellos no. Bien. Bien, sigamos. Entonces estuvimos hablando de, bueno, esta diapositiva para recordarles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bueno, recuerden que los paradigmas, digamos, no hay algo que esté bien o que esté mal, ¿no? Es como un poco más, esto está más actualizado, si se quiere, no es que esto esté mal, estuvo bien para su época, pero bueno, ya ahora cayó, ¿sí? No hay que ser tan dicotómicos, no hay que ser tan mal o bien, ¿no? Bien, y acá tenemos de vuelta al diagrama del átomo, fíjense la parte nuclear que tiene a los protones y a los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra y los electrones con carga negativa. Supongo que eso ya lo sabrían bien. Fíjense que acá en este cuadro les muestro la carga de los electrones, ¿sí? Que es lo que hablábamos hace un ratito con Germán. Fíjense que la carga en coulombs es una unidad de carga, ¿sí? Así como hablamos de las unidades y las magnitudes, bueno, la carga es una magnitud y coulomb es la unidad, ¿sí? Fíjense que es menos 1,6 por eso a la menos 19 coulomb, es decir, una carga tremendamente chiquita, ¿sí? Ridículamente chiquita, ¿de acuerdo? Es la misma carga que tiene también un protón, nada más que la carga del protón es positiva, ¿sí? Digamos, en módulo, como número, es el mismo. La carga unitaria o formal, fíjense, del electrón es menos 1, del protón es más 1, esto ya ustedes lo sabrían. Con respecto al neutrón, la carga es 0, por supuesto que la carga en Coulomb también es 0, y lo interesante acá es ver la masa. Acá ya hablamos de la carga, vamos a hablar de la masa.
Fíjense que la masa del protón es 1.67 por esa a la menos 24 gramos. O sea, ¿entienden esto? A la menos 24 gramos. O sea, 0,00023 ceros 167 gramos. O sea, ridículamente chiquito, pero ridículamente chiquito. Es demasiado chiquito. Es la masa de un protón. ¿Sí? Estamos adentro de un átomo. Bien. El neutrón tiene el mismo tamaño, ¿sí? A la menos 24, pero fíjense el electrón. El electrón tiene una masa, de 9,1 por eso a la menos 28, ¿sí? Entonces, que esto sea a la menos 24 y esto sea a la menos 28, implica que el electrón es 1840 veces más chiquito que el protón y que el neutrón. Y esto es interesante, cuando se corte la reunión, vuelvan a meterse, ¿eh? Esto es interesante, ¿por qué? Porque, digamos, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a considerar que la masa del átomo está solo en la zona nuclear, que es donde tenemos al neutrón y al protón, que son las dos partículas que me aportan una masa más significativa. El electrón me aporta masa por ser una partícula, pero no es significativa respecto de la masa de los otros dos. ¿Sí? Es decir, de vuelta, no piensen que el electrón no tiene masa, pero no es significativa, ¿sí? Entonces, como que la voy a quitar de mi análisis cuando yo analicé la masa del átomo, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, yo cuando